buena, Magíster Héctor Manuel Tuárez Bravo. Soy el estudiante Pini Nulisek Maoli del cuarto A y el tema que le voy a hablar hoy día de hoy es yo y mi lado creativo. ¿Qué es para ti el profesor creativo siendo tú el docente? Para mí un profesor creativo es aquel que busca diferentes formas de enseñar para que sus estudiantes aprendan de manera significativa y participen activamente en las clases. No es aquel que se limita únicamente a leer un libro o explicar una teoría, sino el que utiliza juegos, materiales didácticos y recursos tecnológicos, actividades prácticas y estrategias innovadoras que despierten el interés, la curiosidad y la motivación a los estudiantes. Como futura docente también considero que un profesor creativo también sabe adaptarse a las necesidades de cada estudiante, promoviendo la participación, fomentar el pensamiento crítico y así convertir el aprendizaje en una experiencia divertida. Un ejemplo personal donde fuiste creativo. Un ejemplo claro fue la semana pasada que me pidieron un trabajo didáctico. Tuve que elaborar un material didáctico utilizando materiales reciclados para la enseñanza matemática. En lugar de comprar un material ya elaborado, decidí construir una ruleta matemática con cartón reciclado, espuma fleck y foamy de colores, entre otras cosas, ya que esta ruleta permitía que los estudiantes giraran una flecha y respondieran una pregunta sobre la multiplicación de una forma divertida. Además de ser económica, hace que la clase sea más dinámica y motivadora. Esta experiencia me enseñó que con la creatividad es posible crear recursos educativos útiles sin necesidad de gastar mucho dinero. ¿Qué tipo de inteligencia usaste? ¿Generadora o ejecutiva? En esta experiencia utilicé principalmente la inteligencia generadora. ¿Por qué? Porque la inteligencia generadora consiste en crear nuevas ideas, buscar soluciones diferentes e imaginar formas innovadoras de resolver un problema. En mi caso, pensé cómo elaborar un material llamativo, utilizando objetos reciclados y convertí una actividad tradicional de matemática en un juego educativo. Después también utilicé la inteligencia ejecutiva porque hace que organice los materiales, planifique la elaboración de la ruleta y la lleve a la práctica para cumplir con el objetivo de esta actividad. ¿Qué actitudes dinámicas aplicaste? Durante esta actividad puse en práctica varias actitudes dinámicas, que fue la creatividad, iniciativa, resolución de problemas, el trabajo autónomo y la innovación. En la creatividad es porque al diseñar este material diferente utilizando materiales reciclados. E iniciativa porque busqué una solución propia sin depender de un material comprado. La resolución de problemas ya que tuve que pensar cómo construir la ruleta para que funcione correctamente. El trabajo autónomo me enseñó que la planificación, porque planifiqué y elaboré el material por mi propia cuenta. Y la innovación al transformar una actividad de preguntas y respuestas en un juego interactivo, ya que estas actitudes me permitieron desarrollar un recurso didáctico útil y atractivo para cada uno de los estudiantes dentro de un salón de clase. ¿Qué harías distinto si fueras un profesor creativo? Si yo fuera una docente creativa, me preocuparía que toda mi clase fuera más participativa e inclusiva. Utilizarías materiales reciclados, juegos educativos, recursos digitales y actividades donde los estudiantes aprendieran. Además, escucharía las ideas de mis estudiantes y los motivaría a crear sus propios materiales de proyecto, porque considero que cuando los estudiantes participan activamente, el aprendizaje es mucho más significativo. También considero que ser una docente creativa no significa únicamente inventar actividades diferentes, sino utilizar o buscar constantemente nuevas formas de enseñar para que los estudiantes disfruten y aprendan. La creatividad es una habilidad que se puede desarrollar con práctica, imaginación y compromiso. Muchas gracias.